En la exposición anterior decidí iniciar el año con una serie que estoy dando en titular Obreros Dispuestos. Y escogí eso porque, bueno, por un lado en oración, siempre trato de buscar hacia dónde nos dirige el Señor, cuáles son las necesidades. Pero pensaba en estos días cómo la gente hace resoluciones, qué es lo que queremos lograr a través de este nuevo ciclo 24. Y pienso que una de las cosas que la Iglesia de estas últimas décadas ha ido perdiendo es el sentido misionero. Y déjeme aclarar algo acá. Cuando hablo de sentido misionero no me estoy refiriendo exclusivamente a lo que es misión transatlántica, porque a veces tenemos la idea que misión tiene que ver con agarrar un avión hoy día o un barco e irse al otro lado del mundo. La misión tiene que empezar en el lugar donde estamos primero y luego entonces vamos partiendo al otro lugar. Nunca se hace al revés. Últimamente esa es la idea, se ha hecho al revés la cosa. No, no es así. Y pienso en lo que dijo el Señor cuando se manifestó a los ahora apóstoles que van a ser enviados en Hechos capítulo 1, donde dijo: me seréis testigos en Jerusalén, y luego van a ir abriéndose hasta lo último de la tierra. Para hacer eso tenemos que tener obreros dispuestos. En 2 de Timoteo vamos a mirar más o menos el capítulo 2. Yo voy a leer un versículo que me va a servir como el eje donde van a girar todas las ideas. Y si ustedes se van hasta el versículo 15, por favor. Pablo le escribe a Timoteo, partamos de esa base para poder contextualizarnos, pero ahora lo que se le dijo a este hombre por inspiración nos llega a todos nosotros y nos desafía a cada uno de nosotros a seguir lo mismo que enseñó Pablo a este hombre. Y fíjense, en casi que podemos poner nuestro nombre ahí antes de la palabra procura, o después si quieren, de la palabra. Procura fulano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, ayúdanos a hacer eso. Lo que estamos leyendo y lo que vamos a analizar, te rogamos en el nombre de Cristo que por favor nos ayudes a que lo apliquemos a cada una de nuestras vidas en este trayecto que viene por delante. Te lo pedimos por favor, humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada vimos cómo en el capítulo 9 y parte del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, habíamos observado cómo el Señor dice que hay una tremenda necesidad de obreros consagrados. La mies es mucha, los obreros son pocos. Uno podría decir, bueno, hemos tenido en estos 2000 años una explosión demográfica en el mundo, pero parece mentira que, si bien es cierto que Jesús dijo esas palabras cuando recién comenzaba la obra, y lógicamente desde la perspectiva del inicio los obreros eran pocos, hoy deberíamos estar desbordando de obreros, después de 2000 años y de haber repetido este concepto,
tendríamos que llegar a un punto en que diríamos, paren, ya sobran los obreros. Y sin embargo, parece mentira que todavía hoy, y creo que hoy más que nunca, hay una carencia de obreros consagrados. Tenemos congregantes, pero no obreros consagrados. Hoy vamos a mirar que dichos obreros, que deben ser obreros dispuestos, tienen que ser también obreros aprobados. Y en este caso, como acabo de leer, aprobados nada más ni nada menos que por Dios mismo. Y esto tome nota porque vamos a observar algunas cosas importantes alrededor de ese concepto de aprobación. Resulta que en los primeros 2 capítulos de esta carta que escribe el apóstol San Pablo, lo que va a hacer este hombre es tratar de animar a Timoteo, un hombre relativamente joven. Algunos piensan que Timoteo, qué sé yo, era un adolescente casi, no, pero no era tan joven. En aquel entonces probablemente estaba entre los 30 y 40 años Timoteo. Para aquella cultura era un hombre joven, considerando que quienes dirigían las asambleas eran personas ya que tenían experiencia, por eso se le llama ancianos. Pero bueno, Timoteo es un hombre joven y lo que hace el apóstol Pablo es escribir la carta para animarlo, estimular a este joven pastor a esparcir, a mantener y a defender la fe cristiana con la cual había sido responsabilizado. Si ustedes se van ahí al capítulo 1, por ejemplo, versículo 8, van a encontrar al apóstol Pablo diciendo que no se avergüence de dar testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Un obrero aprobado por Dios es aquella persona que no tiene ningún tipo de reparos o vergüenzas de dar testimonio de su Salvador. Realmente es incongruente con nuestras convicciones si no podemos abrir la boca y hablarle a otro de Cristo porque nos da vergüenza. Y sin embargo, hoy creo que uno de los problemas que encara la gente es esto, que el apóstol Pablo quiere que no se manifieste en este joven predicador. Habíamos hablado la semana pasada de que una de las razones del por qué la gente quizás en el presente no está testificando de Cristo a su semejante es porque somos insensibles. Acuérdense en que Jesús, cuando recorría todo lugar, nos dice que lo penetraba en cada sitio y al ver las multitudes tuvo compasión por ellas. Y eso es lo que lo motivó a Jesús a enseñar, a predicar, a conectarse o solidarizarse con la necesidad humana. Había enfermos, y no solamente enfermos en lo físico, pero especialmente enfermos del alma, enfermos emocionalmente hablando. En fin, y Jesús ponía atención a todo esto. Y lo mismo en la actualidad. Si tú tienes algún problema, puedes venir a Cristo Jesús. No necesariamente para que resuelva tus problemas, pero estar allí para darte consuelo, ánimo y estímulo. Porque no podemos saber, yo no les puedo decir cuál es el plan de Dios para cada persona. Eso es algo entre Dios y el individuo en sí mismo. Pero lo que sí vemos es la simpatía de Jesús o la empatía con el problema humano. Bueno, el problema muchas veces es que no compartimos el Evangelio porque no siento empatía por la problemática humana. La gente se va al infierno y a veces pasamos y decimos, ¿y a mí qué me importa? A mí, yo soy salvo, tuve 2 dedos de frente y aceptar a Cristo como Salvador, así que aquella persona que no hace lo mismo que hice yo, ¿a mí qué me importa? Esto me recuerda un poco, ¿se acuerdan aquella historia que contaba el Señor de el famoso samaritano? A un señor lo agarraron en el camino y le dieron una soberana paliza, no sé si le robaron, terminó un hombre tirado en una zanja ahí todo estropeado. Y llama la atención cómo el Señor en la narración puntualiza a religiosos que vieron al Señor allí, probablemente gimiendo del dolor y pasaron de largo. Pasaron los
los religiosos académicos de la época, escribas y fariseos, doctores en la ley, y ninguno de los dos tuvo contacto con la persona, hasta que pasó uno que era considerado del sector marginal de la sociedad, un samaritano que era mal visto, y este señor que miró al individuo eso todo estropeado, fue movido a compasión y se acercó para darle una mano. La historia no está allí simplemente para hablarnos de un incidente específico en ese momento, sino de que a veces el fanatismo religioso nos hace cerrar los ojos a la problemática del hombre. Y no logramos conectarnos. Caemos en un fanatismo religioso que nos hace ver a nosotros mejor y más importante que el otro. Y entonces cuando lo vemos tirado en el camino, lleno de llagas del pecado, pasamos de largo, no queremos contaminarnos. Jesús no hacía eso. El samaritano no hizo eso. Compasión. A veces no compartimos de Cristo porque no me interesa, no me toca directamente. Ahora, la otra razón del por qué nosotros a veces no damos testimonio de la persona del Señor Jesucristo es porque me da vergüenza. Me avergüenzo, no de Cristo, porque no es asunto, yo creo, no sé, pero una persona que estimo, ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, no se avergüenza de su Salvador. Acá no estamos hablando de eso, que Cristo me produce vergüenza. La vergüenza es de recibir el vituperio o la humillación por identificarme o que me vean con el Señor Jesucristo. A eso estoy apuntando y a eso es a donde apuntaba el apóstol San Pablo. Estoy seguro que Timoteo no tenía vergüenza de su Salvador, como tampoco tenía vergüenza de su padre espiritual, el apóstol San Pablo. El problema es que no estaba dispuesto a sufrir lo que implica a veces testificar de Cristo, la desaprobación por parte de la sociedad. Es ese sentido de humillación que a veces nos hacen, saborear las personas, esa sensación de rechazo o de burla por parte de la gente con quienes nosotros interaccionamos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? No te avergüences, no tengas vergüenza, no tengas miedo de la gente. En el capítulo 1, versos 13 y 14, esto es importante para darle un poco de contexto a la cosa, ¿no? Le insta, además de no avergonzarse del Evangelio, a retener la forma de la sana doctrina que había recibido de parte de Pablo, y no solamente a retenerla, sino a guardarla. Repito, vienen ahí los versos 13 y 14. Es decir, cuando habla de guardar, se refiere a custodiar ese depósito que había recibido este hombre. Así que tenemos nosotros acá, por extensión, un llamado de parte de la inspiración a cuidar, a vigilar, a proteger con atención, con esmero y teniendo, por supuesto, mucha precaución, lo que se nos ha encomendado para poder entonces predicar o enseñar a otros. Esta mañana en la escuela dominical es una lástima que no estuvieron, pero nos dieron una lección importantísima y bien trazada acerca de lo que es enseñar el evangelio correcto y las amenazas de quienes traen otro evangelio distinto y cómo tenemos que defender el evangelio, el único evangelio que hay. Pablo le está indicando entonces a este joven que tiene que guardar, vigilar eso que se le ha entregado. Y dice que es un depósito. Esto implica, tiene que tomar medidas o precaución para evitar que ese testimonio, esa doctrina, ese cuerpo de enseñanza sea afectado por ideas foráneas a la fe. Esto nos dice, fíjense ahí en el versículo 14 al final, dice que fue depositado por nada más ni nada menos. No dice Pablo, dice depositado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy en las iglesias se habla hasta el cansancio del Espíritu Santo.
pero hacemos cada barrabasadas con el tema del Espíritu Santo, que es increíble. En nombre del Espíritu Santo hacemos cualquier cosa, pero hoy no vemos que, otra vez, guardamos el depósito del Espíritu Santo en términos de enseñanza doctrinal. Justamente lo que hoy estamos haciendo es renunciando a las enseñanzas doctrinales, y lo que estamos haciendo es insertando todo tipo de misticismo y experiencias raras que nada tiene que ver con la enseñanza del apóstol San Pablo. Cuando dice esas palabras, está hablando Pablo del empoderamiento o el equipamiento que otorga el Espíritu de Dios a los creyentes para cumplir con la comisión que se nos ha asignado. Hoy la gente con este asunto de el empoderamiento del Espíritu Santo se tiran al suelo, dan vuelta como un trompo, vociferan cosas raras que ni saben lo que dicen, y todo tipo de calamidades en cuanto a la fe cristiana. Pero lejos de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que tiene que ser un guarda, un vigilante de las enseñanzas que recibieron los apóstoles de parte directa del Señor Jesucristo, para que luego lo enseñen a sus súbditos, a sus discípulos. La comisión era para que vayamos a evangelizar con el evangelio correcto y la doctrina correcta, no cosas foráneas a la fe cristiana. Así que lo que tenemos acá en esos versículos que acabo de leer, que más o menos sintetiza la idea de todo el capítulo 1, es que, número 1, tenemos que testificar, segundo, tenemos que retener, y en tercer lugar, tenemos que custodiar la fe que se ha depositado en nosotros. Me refiero al cuerpo de fe, el cuerpo de enseñanza. ¿Lo estamos haciendo como iglesia? ¿Lo estamos haciendo como creyentes eso? Repito, testificar, retener y custodiar a brazo partido la fe que se nos ha depositado. En este año 24 yo creo que deberíamos decir amén, vamos a darle a eso. Mi resolución para este año es eso, ser una persona que, como se le pidió a Timoteo, salga a testificar, también a retener y guardar, custodiar, hacer vigilancia por el cuerpo de doctrinas que el Señor nos confió a todos nosotros. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, en esta carta, lo que va a hacer es expandir y continuar con las ideas o conceptos que desarrolla en la introducción en el capítulo 1. Otra vez, en el capítulo 2, verso 15, dice, este hombre nos habla de la importancia fundamental de apelar a la dedicación y la diligencia que debe manifestar todo obrero cristiano. Tú y yo, no solamente los pastores, todos los obreros cristianos. Cuando dice, procúrate presentarte aprobado. Es decir, y ojo, porque dice, tiene que ser aprobado por Dios. No aprobado por la audiencia que escucha al predicador o al evangelista o a la persona que discipula o hace el trabajo de obrero. Hoy tenemos un ejército de personas que lo que hace es justamente buscar la aprobación de las masas, de la audiencia. Se llenan estadios o se llenan, lugares, teatros o cosas por el estilo, que van a escuchar a un expositor carismático que los entretiene. La gente aplaude, elogia y aún subvenciona ese tipo de divertimento que se da en la Escritura. Se ha convertido en un campo de comicidad. Yo digo una payasada, francamente. Se ha perdido la seriedad cuando se trata de la exposición del mensaje. Y la gente, a eso va. Noten, en el capítulo 4, fíjense en que dice este hombre, ahí nomás, en la misma Biblia, dice, porque vendrá tiempos cuando, le está diciendo a Timoteo que continúe la predicación sin renunciar, y dice, la razón del por qué debe hacer eso, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, noten que nos vuelve otra vez a lo que dice en el capítulo 1, verso 13. Retén las sanas palabras. Va a haber personas que, otra vez, no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Van a soportar doctrina, pero no la sana, sino la doctrina tóxica, infectada por el error. Y luego dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias. Esa palabra ahí que aparece amontonar, es una palabra que habla de la acumulación masiva de maestros. Repito, miremos el contexto. En los tiempos del apóstol Pablo recién comenzaba la obra. Pero hoy estamos en un periodo en que sufrimos una invasión descomunal de supuestos profetas, pastores, apóstoles, maestros y qué sé yo, que no tienen la menor idea de lo que están enseñando al pueblo de Cristo. No tienen interés en estudiar o ir al seminario. Lo he dicho muchas veces, es mala palabra, es mucho sacrificio. Incluso algunos son tan descarados que dicen, bueno, a ver, la Biblia dice que Dios nos va a dar, usando mal a Mateo, capítulo 10, que Dios en el momento en que se demande nos va a dar qué palabras tenemos que decir al pueblo. Y entonces se paran adelante de un púlpito, abren la Biblia, así nomás, sin prepararse, leen un versículo y comienzan a disertar de cualquier cosa. Eso es palabra de Dios. No, no es palabra de Dios. Es palabra de un mequetrefe y un sinvergüenza, que debería dejar el púlpito vacío. Y la gente va detrás de todas esas personas porque tienen comezón de escuchar a esta multitud ahora, ejército que es de farsantes que se amontonan justamente en un mercado de ofertas y demandas para poder darle a la gente lo que quieren escuchar. Nos dice el apóstol Pablo que estos maestros que se acumulan y van a predicar según sus deseos, no los deseos de Dios. Y luego tenemos la audiencia que los aplaude, los recibe y aún los mantiene, porque quieren recibir de esos maestros lo que la audiencia desea escuchar. No tenemos ningún interés en escuchar qué tiene que decir Dios. Dios nos dice que estamos todos condenados, que nos vamos al infierno, pero eso es altamente ofensivo. Tenemos que erradicar ese lenguaje y tratar de bajar unos decibeles y poder predicar un mensaje que sea más socialmente aceptado por las masas. Y lo que estamos haciendo es empujando personas al infierno en lugar de presentar la salvación. Nos dice el versículo 4, ¿cuál es el resultado de esta combinación letal de maestros según sus deseos, audiencia también que los escuchan según sus deseos? Y dice que el resultado es que apartarán de la verdad al oído. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es que aceptando deliberadamente apartarse de la verdad quedan presos entonces de la mentira. Es la única consecuencia lógica de eso que está diciendo Pablo allí. O sea que el evangelio que estas masas reciben es una mentira. La enseñanza doctrinal es una mentira. La experiencia religiosa que tienen es una mentira. Y por lo tanto, debido a que están abrazando la mentira jamás de los jamases, tanto esta acumulación de maestros como la audiencia que los sigue pueden ser personas consideradas aprobados u obreros aprobados en la presencia del Señor. Todo lo contrario, Dios no puede aprobar de ninguna manera este tipo de movimiento que vemos especialmente en estas últimas décadas. Y aunque lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús, porque sí, nosotros escuchamos a todo este ejército, y estoy seguro que, estos hombres de los que habla el apóstol Pablo no maldecían a Cristo, trataban de usar el nombre de Cristo para tener alcance, de lo contrario la gente no prestaría atención. Pero están usando el nombre de Cristo, manipulando el nombre de Cristo con el solo propósito de predicar lo que ellos desean, no lo que desea Jesucristo. Y lo mismo sucede con la audiencia. ¿Podemos imaginar que esas personas son aprobadas por Dios? No, de ninguna manera, porque eso atenta contra el carácter pristino y moral de Dios. Y esta gente, igual que hoy, reciben estas cosas porque eso es lo que quieren. No quieren ser obreros, dispuestos, consagrados, aprobados. Lo que quieren son que satisfagan sus propios deseos. Le encanta a la gente hablar, por ejemplo, de ganar más plata, de conseguir un buen trabajo, que le prediquen ese tipo de cosas, mensajes motivacionales, porque me hace sentir bien. En cambio, que alguien me diga, usted es un pecador, se va al infierno, lo deprime a uno, lo aplasta. Es un mensaje negativo, un mensaje extorsivo, un mensaje que me amarga la vida, me asusta. No queremos escuchar eso.
Preferimos lo otro y no interesa los efectos eternos que tenga para nuestras vidas. Sí, muchos predicadores hoy, y esto es algo que me alarma, lo que buscan es que le den un aplauso, la aprobación de las masas, y con ese fin predican otro evangelio que sea culturalmente aceptable por la sociedad cambiante en nuestros días. Hoy se habla de el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas veces han escuchado ese término? El evangelio de la siembra. Se habla, qué sé yo, del evangelio de la liberación, el evangelio de poder, el evangelio de sanidad y qué sé yo cuántas tonterías más, en lugar de hablar del evangelio de Jesucristo. Ustedes revuelven las páginas de la Biblia y no van a encontrar en ningún lugar, en ninguno, el evangelio de y todas las cosas que ponen, los adjetivos que ponen ahora. Lo único que encuentra es que el evangelio es de Jesucristo. Y no habla de propiedad, sino el mensaje, el contenido es Jesucristo, no la sanidad, la prosperidad, la liberación. Nosotros le enchufamos, le encajamos al evangelio este tipo de cosas que son totalmente foráneas a la voluntad y propósito de Dios. Lo que nos dice la Escritura con toda seguridad es que si nosotros predicamos otro evangelio al de Jesucristo, y por cierto hoy se hace eso, acabo de mencionarle algunos de ellos, la persona está bajo maldición. Pablo dice claramente, usa el término anatema para referirse a ese evangelio, y por supuesto las personas que aceptan ese evangelio, que no es evangelio, están bajo maldición. ¿En qué sentido? Bueno, están condenados eternamente al infierno. No tienen salvación, no tienen esperanza en otro evangelio más que el evangelio del Señor Jesucristo. Déjame parar acá y hacerte un llamado solemne. Si tú no has aceptado el evangelio de Jesucristo, que es el mensaje, el único mensaje de salvación, te urjo a que lo hagas. No dejes pasar el día. Acepta a Cristo como tu Salvador, porque no vas a encontrar en ninguna religión y en ningún otro mensaje, en ningún otro evangelio, la salvación para tu alma. No hay esperanza para el hombre que cierra los oídos y el corazón al llamado de la cruz. A venir a los pies de Cristo Jesús y aceptar lo que Él hizo por ti y por mí en ese lugar de tormento. Dar su vida en nuestro lugar para la salvación, el perdón y la vida eterna. Fuera de eso no tienes esperanza, aunque te ilusiones con los lenguajes carismáticos de algunos predicadores que predican según sus deseos y mucha gente detrás de ellos que van, obviamente, queriendo escuchar lo que ellos mismos desean. Pablo entonces demanda ahí una presentación correcta de el evangelio o la sana doctrina, tal como lo indicó en la introducción en el capítulo 1, versos 13 y 14. Jamás va a aprobar a un obrero que promueve otra cosa totalmente distinta a lo que Dios ha inspirado y ha encargado por comisión a los apóstoles de parte del mismo Señor Jesucristo. Pablo dice otra vez en el verso 15 del capítulo 2, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Acá podemos ir más o menos subrayando, entonces, basado en esto que acabo de indicarles, los siguientes puntos en cuanto al obrero aprobado por Dios. Número 1, vamos a hablar de la responsabilidad tuya y mía. La responsabilidad de cada obrero. Repito, saquemos de la cabeza este mito de que son los pastores los obreros o un misionero. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo llamó a los discípulos no eran pastores, eran pescadores. Y todavía no eran ni siquiera de hombres, recién empezaban, eran cachorros. Así que, ojo con eso, todos somos obreros. No solo los pastores y los misioneros. Los pastores sí dirigen el rebaño, esa es su función, qué sé yo, pero el hecho de ir y levantar la mies, ¿no es cierto?, de cegar, eso es trabajo de la iglesia. Y la iglesia es el conjunto de almas redimidas por Cristo. Tenemos otra vez esta tendencia de mirar la iglesia como una corporación, una máquina,
Y perdemos de vista que esa máquina está formada por engranajes, que cada uno cumple su función y esos engranajes son los creyentes, las piedras vivas del edificio. Todos somos obreros, todos somos llamados a hacer el trabajo, no una élite de personas dentro de la iglesia. Así que número uno, la responsabilidad que pesa sobre el obrero. Es decir, un obrero que esté dispuesto. Un obrero dispuesto tiene que ser un obrero responsable acerca de su comisión o su tarea. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Otra vez síganme con sus Biblias, porque es importante ver qué es lo que nos dice Pablo, no lo que les digo yo del púlpito. Así que un obrero que cumple con sus responsabilidades encomendadas, sus obligaciones y sus deberes, ese es el obrero aprobado por Dios. Y Pablo nos habla, por ejemplo, que la persona responsable, número uno, tiene que ser una persona esforzada, el esfuerzo del obrero. Verso 1, un obrero esforzado, tiene que costar el trabajo. Pero ojo, esforzado, dice Pablo allí en el verso 1, en la gracia. ¿Lo ven eso? En la gracia, no en las obras. Hay mucha gente que se meten en el campo misionero o en la tarea, pero lo hacen no por reconocer que es un acto, una obra de gracia, sino que se busca, alimentar el ego de lograr méritos o resultados para que la masa los elogie, les dé un aplauso puesto de pie. Eso tiene un costo, tiene un sacrificio que demanda de la persona. Tiene que haber un esfuerzo, un llamado a confiar en el Señor. Cuando dicen la gracia, es a eso a donde apunta. Tener toda nuestra fe depositada en el Señor. No en la gente, en la multitud, en la audiencia y las demandas de la sociedad. No se trata tampoco de depender de los méritos propios, del profesionalismo de la persona, académico o qué sé yo, de las propias fuerzas humanas para llevar a cabo la obra, o la astucia o la artimaña de la elocuencia de la persona que habla o que enseña, sino toda nuestra confianza puesta en el Señor, que es el que mueve el corazón de las masas. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo en eso. A ver, hoy tenemos una especie de maquinaria en donde se utiliza la música, la intensidad de las luces, algunos usan nubes. A mí me ha pasado que he ido a donde han puesto, parece como que uno está flotando, ¿no es cierto?, en una nube, y se hace toda una especie de dinámica, el tono de voz del predicador y cosas por el estilo, para poder generar o extraer una respuesta emocional por parte de las personas. O sea que es el medio o el sistema que trata de producir algo. No es Jesucristo transformando la vida de la persona. Nosotros utilizamos métodos y artimañas emocionales para que la gente responda al llamado de un predicador elocuente. Pero si Dios no cambia el corazón de la persona, si no lo regenera, por más que la persona vaya adelante y diga, creo en Jesucristo, esa persona no es salva. Porque para ser salva tiene que recibir el perdón de Dios y ser transformado. Jesús fue claro cuando le habló a Timoteo, un religioso declarado y de muchos años. Estamos hablando de un experto en teología en los días de Jesucristo. Y le dijo, mira, si tú no naces de nuevo, olvídate que vas a ver o vas a entrar al reino de Dios. ¿Tomamos en serio esas palabras? No. Número 1, el esfuerzo del obrero. Número 2, el encargo. Versículo 2. Noten que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, escuche esto, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, a ver, mira, ten cuidado, ser responsable en esta área de, delegar a gente que sea idónea para enseñar a otros. Hoy nosotros lo que hacemos es delegar a personas que enseñen a otros. Lo de idóneo lo tiramos por la ventana, le prendimos fuego. Hoy hay gente que no sabe nada, ni siquiera de lo que están hablando. Uno le hace 3 preguntas acerca de lo que están enseñando y no saben qué responder. Y la razón es porque no son idóneos. Hoy tenemos un ejército de maestros según sus propias concupiscencias
que enseñan a la iglesia cualquier cosa. Y esos son los evangelistas de hoy. A veces nos agarramos de los pelos mirando los videos que ahora por estos medios masivos de comunicación decimos, pero ¿cómo? Esta semana me mandaron, escúcheme, estamos todos locos, ¿eh? Me mandaron un video que, claro, hace gracia, pero de gracia no tiene nada, de un pastor que está descendiendo, no sé si lo vieron, lo vi esta semana, con un cable está descendiendo en el santuario. Viene de atrás para adelante el Señor, bajando en un cable. Yo digo, pero a ver, ¿cómo me pueden hacer a mí entender que este hombre tiene seriedad en las cosas de Dios? ¿Ustedes qué pensarían si a mí me ven descender de allá de donde está el hermano que está filmando en un cable y caigo acá abajo en el púlpito? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está la reverencia? La segunda cosa es, ¿qué quiere decir el tipo colgado de un cable? A ver, ¿qué es lo que está tratando de enseñarle a la congregación? ¿Que flota en el aire cuando yo veo el cable? ¿Dónde está colgado el tipo este? Y no solamente eso, pero la plata que se invirtió para poner la polea y todo el asunto, porque hay que agarrarlo bien con unos... Yo no entiendo nada de esto, pero tiene que estar agarrado de la pared, porque si no se amasija el Señor, tienen un velorio en vez de una predicación. Y poner el cable de un lado al otro, el arnés para colgar al Señor y que con su traje pueda descender en medio de la congregación como un ángel bajado del cielo. Yo digo, pero... ¿qué es lo que...? Y la gente elogiando, diciendo, levantan las manos cuando ven al pastor descendiendo en un cable. Y está así la congregación, lleno de gente, no entra una alfiler ahí adentro. ¿Ustedes creen que pasa en ese lugar? No, señor, podemos visitar el internet y vemos iglesia tras iglesia haciendo esta partida de payasos, haciendo fila para poder vender ese falso evangelio. Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado con esto, tienes que poner gente idónea, tienes una responsabilidad y tienes que enseñar y tienes que delegar a gente que enseñe con propiedad. Perdimos el profesionalismo en lo que es la predicación evangélica. Por eso es que el mundo se mofa, se ríe de los cristianos. Esta mañana estábamos mirando con mi señora el noticiero en mi país de origen, Argentina, que ya la dejé hace muchos años, por supuesto. Y estábamos mirando la procesión, y acá los que están en la cámara, esto va a tirar un poco de fuego, pero bueno, ¿qué va a ser? Al pan, pan y al vino, vino, decimos en mi tierra, ¿no? Yo amo a mi país, amo este país, amo el cielo, pero las cosas hay que decirlas claras. Estaban haciendo culto al Gauchito Gil, no sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez esa pavada, el Gauchito Gil. Gauchito Gil es un santo, creo yo, no sé ni qué sé yo qué cosa es. Ahora la gente lo que hace es rendirle culto al Gauchito Gil, que fue un gaucho, un cowboy de allá de Sudamérica, que parece que le ayudaba a la gente, según nos venden el cuento, yo no me la trago ni por un minuto, pero bueno, un gaucho, un cowboy argentino de las Pampas, no sé, que era un sinvergüenza, pero tenía preocupación por la gente y entonces ahora lo canonizaron. Y entonces ahora empezó con una pavada hace décadas atrás, pero ahora resulta que es todo un culto. Y la gente hace procesión al Gauchito Gil. Se van todos disfrazados de gauchos, o del cowboy propio a las mujeres de China, que es la esposa del cowboy, la novia del cowboy, o como le quieran llamar, la consorte del cowboy. Y ahí van con las velas rojas y una procesión larguísima. Con razón el país se muere de hambre. Dios cerró los cielos. Son países bajo juicio. ¿Quieres salir de la miseria? Tírate de cabeza a los pies de la cruz. No a los pies del Gauchito Gil. Los giles son los que hacen semejante disparate. Y lo triste del caso es que la iglesia guarda silencio, aplauden eso. La iglesia católica brilla por su ausencia, porque tendrían que ser los primeros, siendo que son países católicos, de ir al frente y decir, paren con esta idolatría. No, se guardan todos en sus templos y los evangélicos, bueno, ni hablemos de los evangélicos, ¿dónde están? Brillan por su ausencia. Idóneos. La iglesia necesita gente idónea, obreros dispuestos con idoneidad en las cosas de Dios.
Número 3, sacrificio, verso 3. Mira lo que dice este hombre. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo implícitamente dice, todo buen soldado, hay muchos soldados, pero un buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. No hay vuelta que darles, no hay escape. Obreros sufridos, es decir, el costo que tiene ser un obrero dispuesto para Jesucristo. Lo que le toca es sufrir penalidades. Hay que aceptar el costo. La razón del por qué no evangelizas es porque no estás dispuesto a aceptar el costo. Implica tiempo, frío, calor, que tal vez tengas que postergar la película que quieres ver. Mi querido, hoy puedes grabarla. Mírala después. No, la tengo que mirar en vivo. Y todas las cosas que implica dedicar ese tiempo. Sufrimiento. Y no solamente eso, pero el sufrimiento de la persecución, el vituperio, el desprecio de la sociedad, de tus familiares, de tus amigos. Seguir a Cristo tiene su costo. Ninguno que tome la cruz puede ser, que no esté dispuesto a tomar la cruz, dijo el Señor, puede ser mi discípulo. Así que, número 1, la responsabilidad del obrero. ¿Cuál es? ¿O qué demanda? 1, esfuerzo. 2, entendimiento. Número 3, sacrificio. La segunda cosa, versos 8 al 10, es la centralidad de Cristo en el obrero. Esto es teología. A ver, hoy se desfiguró la idea del concepto de ganar almas. Hay que ganar almas para Cristo. ¿Han escuchado eso? Tenemos que ganar almas para Cristo. Y resulta que la centralidad del Evangelio no es ganar almas. La centralidad del Evangelio es Cristo para ganar almas. Hoy lo que hicimos es desplazar a Cristo en la segunda parte. Hoy el Evangelio es ganar almas para Cristo. No, lo importante es Cristo, porque si tú remueves a Cristo como el centro del Evangelio, lo que tienes es una cosa, otro Evangelio. La centralidad del Evangelio es que vayas a hablar de Cristo, no a ganar almas, porque si vas a ganar almas, lo que estás haciendo es obra. Es decir, yo voy a ser un cristiano fiel, maduro, evangelista, si gano muchas almas. Resulta que las almas las gana Cristo, no las ganas tú. Pero hoy decimos, hay que ganar almas para Cristo. Tenemos toda la teología dada vuelta, centrada en el hombre. Desplazamos la obra de Dios, la tiramos a un costado. Tú no ganas almas. Dios gana las almas. Dios te está usando a ti como un vocero, un parlante que lleva el mensaje que vino de Dios, que nos encomendó a nosotros sus embajadores, para que Dios toque los corazones, Dios transforme las vidas. Dios gana las almas. Ningún hombre gana las almas. Pero hoy escuchamos ese lenguaje soberbio, hay que ganar almas. Yo gano almas para Cristo. No, la gloria es toda del Señor. Pablo no le dice a Timoteo, acuérdate de ganar almas. Dice allí, acuérdate de Jesucristo conforme a mi evangelio. Eso es lo que dice Pablo ahí en esos versículos. Ganar las almas lo hace Dios, no nosotros. Y Pablo le dice, acuérdate cuando hagas el trabajo, no te avergüences del evangelio, pero acuérdate de Jesucristo. Hoy lo que dice Pablo no cuenta. ¿Por qué Pablo le decía estas cosas? Bueno, porque Jesucristo es fundamental, es central para la salvación de las personas y para la vida cristiana. Si sacas a Cristo de la ecuación, estás en serios problemas, estás perdido, no tienes el perdón de los pecados. No es el método, y acá quiero tener cuidado cuando digo esto, no se trata del método de evangelización para ganar almas. El método es bueno, pero cuando nosotros salimos a predicar métodos evangelísticos, no estás predicando a Cristo. Que tengas un método que te ayuda a predicar a Cristo, está bien, como romper una conversación, tal vez tener algunas pautas. Pero el problema hoy es que estudiamos el método y predicamos el método. Las leyes espirituales y qué sé yo cuántas. Miren, yo me he tragado tantos métodos y no uso ninguno.
Me pasé unos cursos tremendos de métodos, hasta en el seminario nos enchufaban por todos lados el tema de los métodos. ¿Qué método? No uso ninguno. Ninguno usa los métodos. Te cambian un poco, te sacan de los puntos que implican el método y sonaste, te quedaste sin método. Tenemos que hablar de Cristo, no del método. El método ayuda para empezar a lo mejor, si no sé cómo arrancar una conversación. Pero el enfoque no es el método, es Cristo Jesús. Acuérdate de Cristo, la gente necesita hablar de Cristo. ¿No de cuántos métodos estudiaste en un curso o en un seminario? Pablo le está diciendo, en medio de un ambiente donde hay muchos predicadores que predican según sus deseos, en el contexto capítulo 4, y gente que quiere escuchar eso, Pablo le está diciendo, no, tú acuérdate de Jesucristo. De eso es lo que tienes que hablar. Y bueno, noten que Pablo, por ejemplo, está dispuesto a sufrir penalidades, dice en el versículo 9, por predicar a Cristo Jesús. Cristo es la figura central del Evangelio. Dios necesita obreros dispuestos, pero obreros que estén centrados en la predicación o testificación de Cristo Jesús, nada más. Número 3. Las instrucciones que se le dan al obrero, capítulo 14 al 26 del Evangelio, de la carta de Pablo a Timoteo. Número 1, y esto es importantísimo lo que le dice Pablo a Timoteo, es evita contiendas inútiles. Dice allí este hombre, verso 14, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual no aprovecha, no sirve. Acá Pablo está usando a Timoteo como el pastor, En fin, hay personas que están allí peleándose, discutiendo tonterías que no edifican, no aportan a la obra. Y Pablo dice, bueno, ¿sabes una cosa? Ponle freno a eso porque con eso no vamos a ninguna parte. Así que le dice, exhórtales, predícales, llámalos a que no estén en contiendas de palabrerías que no producen ningún resultado. Verso 16, dice, mas evita tú también profanas y vanas palabrerías. No es asunto de enseñarle a la gente, no discutan en cosas que no tienen sentido, pero tiene que empezar por Timoteo. Porque, si yo le digo a la gente, no discutan en vanas palabrerías que no edifican, pero yo me la paso haciendo lo mismo, entonces, ¿en qué quedamos? Así que le dice, enséñales, pero tú también, no te entrabes en palabras que no tienen ningún propósito claro, definido, que nos dirijan a la cruz, que nos dirijan a Cristo. Y luego, una vez que estamos en Cristo, que nos ayude a crecer, a madurar, a desarrollarnos en la fe cristiana. En Corintios, Pablo tenía que escribir diciendo, no les puedo dar alimento sólido porque todavía sois carnales, sois niños, no levantan vuelo. Una vergüenza, que Pablo tenga que escribirle a gente grande diciéndoles, es una cosa terrible que tengo que hablarles todavía como niños, no pueden ingerir sólido, tienen que alimentarse de lo elemental, la leche espiritual, cuando ya tendrían que estar tragándose el asado entero. Y no, es un problema que hoy se ve en la iglesia contemporánea. La gente tiene que, después de tantos años de evangelio en nuestra comunidad hispana, aquí en Toronto y en el mundo, ojo, donde estamos, porque estamos por todos lados, somos peor que el COVID, estamos en todos lados. Tenemos que enseñarle lo elemental de la fe cristiana, cuando tendríamos que estar, ya tendríamos que ser todos, pero expertos en Biblia. Y sin embargo tenemos que empezar desde cero, porque hemos hecho cualquier cosa con el evangelio y con las doctrinas que nos dejaron estos santos hombres de Dios. Evita las contiendas inútiles. Versos 14 al 19 está todo esto. Cuando una persona comienza a usar el tiempo en contiendas inútiles, no está centrado en Cristo. Está centrado en las contiendas. Segundo, la variedad y la utilidad de los obreros. Versículos 20 al 21. No leo para ir corriendo, pero usted, por eso le digo, sígame con las Escrituras. No todos los creyentes tienen la misma función en la iglesia. Eso lo tenemos claro. Pablo hablaba de los miembros del cuerpo de Cristo. No todos son dedos. No todos somos o tenemos la misma función. Sin embargo, todos sí somos instrumentos del Señor en la función donde Dios nos ha puesto. Y noten qué interesante, porque dice este hombre,
Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y escucha, esta parte me interesa, dice, y dispuesto para toda buena obra. Note que Pablo está diciendo todo esto para subrayar o enfatizar la disposición. Porque a ver, si yo soy un vaso que el Señor formó, pero el vaso no cumple ninguna función, ¿para qué está el vaso? Déjeme contar una experiencia personal con esto. Cuando nos casamos con Gloria hace tantos años ya, mis suegros nos regalaron unas... a mí no, a mi señora, ¿no? Eso que es. Unas vajillas japonesas, ¿no? Hermosas. En aquel entonces valía un montón de plata eso. Pero lo compró mi suegro, bárbaro. Y compró unas vajillas japonesas muy lindas. Y nos reímos con Gloria, ¿no? Porque esas vajillas están en una vitrina, en el mejor lugar. Yo puedo contar con los dedos de la mano cuando en 40 años cuántas veces comí en un plato de esos, en una vajilla de esas. No se tocan. No, esas vajillas son japonesas. La vajilla delicada, ¿no? Claro, si vienen visitas, a la visita le sirve la vajilla japonesa, ¿no? El marido no cuenta. El vaso de plástico, el plato de plástico, un pocillo de esos, así nomás. Y bueno, tiene razón, ¿no? Está cuidando las cosas. Si el plato se queda siempre en la vitrina, no tiene uso. Gloria, por supuesto, tú le das el uso, ¿no? Estoy haciendo una exageración, porque me parece que no voy a almorzar, o no voy a meter en lío con la señora. Si nosotros tenemos algo, una herramienta que compré para supuestamente darle una utilidad y la cuelgo en un galpón, no sirve. A ver, Pablo está diciendo que hay utensilios de oro, de plata, pero a ver, ¿para qué están? De madera. Pero si son distintos, tienen distinta calidad, qué sé yo, pero todos son para el uso. Un vaso de oro, un vaso de madera, es un vaso. Tal vez le damos más honor a uno que el otro según la visita, pero los dos vasos hacen lo mismo. Lo que hacen es tener líquido adentro y tomamos el vaso de madera o el vaso de oro. No interesa. El asunto es si el vaso está dispuesto a ser usado. Y ahí es donde apunta el apóstol Pablo. Tenemos diferentes funciones. El asunto es si eres un obrero dispuesto. Porque Dios nos hizo vasos para ser usados. El problema es que no nos dejamos ser usados por Dios. No estoy dispuesto porque no lo siento o porque no estoy preparado o vaya a saber qué o porque tengo miedo. Pero el asunto es que no soy un vaso disponible. Y luego tiene que ser un vaso limpio por el Señor. Nadie toma, creo yo, agua en un vaso roñoso, lleno de moscas o de bichos, ¿no? Por eso es que lo lavamos por dentro. Bueno, Dios nos lavó para ser vasos útiles para su gloria. La variedad y utilidad de los obreros. Número 3, versos 22 al 26, la paciencia y la gentileza que debe manifestar el obrero. Dice este hombre en el verso 22 que tiene que ser un obrero controlado. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con la gente que hace lo mismo. Pero noten que está indicando controla tus pasiones, controla las tendencias humanas, tener buena relación con los otros, pero controla tu persona. A veces hay gente que me dice, yo no sé qué me pasa, no puedo controlar mi temperamento, no puedo... Pero bueno, lo que pasa es que no estás poniendo manos a la obra. Dios nos dio los recursos para poder controlar todo lo que está fuera de lugar. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que era un mentiroso este hombre. ¿Ustedes creen que... A ver, Pablo, cuando dijo esas palabras, estaba en Filipos preso. Y creo que ayer hablábamos, no era cómodo la cárcel en Filipo. Era un lugar duro. Las cárceles en aquel entonces eran lugares terribles. Hoy los presos tienen televisor a color, jugo de naranja, una cama con colchón. Algunos hasta tienen campo de golf porque dicen que es para restaurar al preso, ¿no? Algunos están terribles. Pero aún la cárcel es más
brutales hoy día, no tienen comparación con las cárceles en el primer siglo. Acuérdense que en el libro de Hechos dice que lo tiraron a Pablo en un calabozo en lo más hondo. Ahí no tenía usted como ahora que por lo menos usted duerme no se lo deseo a nadie, tener un calabozo y tener una taza donde hacer sus necesidades, pero por lo menos tiene una taza donde sentarse. En los días de Pablo no había tazas, usted tenía que hacer en el suelo, donde se juntaban después las moscas. ¿Usted cree que le iban y le decían, venga, le vamos a llevar al baño público? ¿Qué baño público? Usted tenía que comer lo que le daban de comer y tomar el agua podrida que le daban en medio de toda esa basura. Eso era pero pestilente, se pudría todo eso ahí adentro. Ahí estaba el preso. No había ningún tipo de contemplaciones. Pablo estaba preso en Filipos. ¿Cómo hizo para aguantar eso? ¿Cómo hacía para hablar todavía de Cristo sin resentimientos contra la gente que lo metió ahí adentro? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Control de las emociones. Pablo era un hombre que lo controlaba a Cristo, lleno del Espíritu de Dios, como escribe en Efesios capítulo 5. Y noten entonces que lo que manifiesta una persona controlada es justicia, la sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de limpio corazón, los que están en la misma página con Timoteo. No solamente controlado, pero verso 24 tiene que ser amable. Dice allí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No dice para los que les cae bien, sino para con todo el mundo. Ahora, que el mundo a lo mejor no sea amable con nosotros, eso es otra historia. Porque ciertamente a veces cuando vamos a hablar de Cristo la gente se enfurece, en fin, nos tiran la puerta en la cara. Pero Pablo no está hablando del otro, está hablando de nosotros. Lo que el otro haga es asunto de él con Dios. Está hablando que debe tener la actitud del obrero dispuesto. Tiene que ser una persona amable con los demás. Nosotros a veces lo que hacemos en lugar de ser amables es tirarle con una Biblia, que parece un ladrillo ahora, y le tiramos con la Biblia por la cabeza. Pedazo de bruto, ¿cómo crees en esas cosas? Y nos agarramos a los gritos y a pelear con la persona. Hay que mostrar amabilidad. Miren, a ver, cuando Jesucristo lo vemos predicando a las multitudes, ¿no? Miren si tenía para criticar y darle palos a toda la gente. Y sin embargo hablaba con una amabilidad, una gentileza asombrosa. Es Dios tratando con el hombre. A ver, ¿no es Dios amable? Cuando el mundo entero está bajo pecado, van a crucificar al Señor Jesucristo y sin embargo, sabiendo todo eso, asume forma humana para venir a traerles el Evangelio a toda esa masa de gente maldita, perversa, podrida en pecado. Por eso para mí el versículo central de toda la Biblia es Juan 3:16. Es lo que resume todo el mensaje de la Biblia. De tal forma, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Número 3, manso, verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Gentileza, humildad, la actitud con la que debemos abordar a aquellos que están errados. Y el gol de esa labor, dice allí en el verso 25, es el arrepentimiento. Buscar que la persona cambie de dirección. Y cuidado con esto. Noten la teología de Pablo, porque él no dice que Timoteo lleve a la gente al arrepentimiento. Nosotros leemos todo a la apurada y no tratamos de entrar en la mente de Pablo, el teólogo. No somos nosotros los que hacemos que la gente se arrepienta. Ahí dice, si Dios permite eso. Vuelvo a repetir, nota lo que dice, sí, que por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Sí, hoy sacamos a Dios de la ecuación y decimos, yo soy con mi elocuencia, mis técnicas, mi verso, mi retórica, convencí a la persona. Bueno, convenciste a la persona que está equivocado, pero no puedes hacer que se arrepienta, que tenga un cambio de actitud hacia el pecado. Sigue siendo el mismo pecador con otra manera de pensar. Pero el asunto no es cambiar la manera de pensar de la gente. En el ámbito de la política y la sociología, la gente cambia de idea. Pero eso no me salva.
Es Dios el que tiene que transformar, cambiar la dirección en la que va la persona. El hombre no lo puede hacer. Nosotros, vuelvo a repetir, usamos una técnica de silogismos y llevamos a una persona a convencerse que estaba equivocada y tal vez la arrimo a mi manera de pensar. Pero eso no lo salva. Las obras no lo salvan. Dios es el que lo salva. Dios tiene que traer arrepentimiento a una persona. Recuerda, tú eres y yo soy un instrumento de Dios, no Dios. Dios es el que hace la obra, usando a los creyentes. Y entonces dice este hombre que el arrepentimiento es, o Dios haciendo la obra, para que la gente escape, dice allí en el verso 26, del lazo del diablo. Ese es el obrero aprobado por Dios. Eso es. Pablo hace un llamado entonces a hacer cada uno de nosotros obreros diligentes y fieles a Dios, responsables. Para nosotros poder ser aprobados por el Señor, tenemos que comprometernos todos, sin ninguna excepción, a transmitir fielmente el Evangelio, resistiendo las inconveniencias que eso deviene para nosotros y poniendo a Cristo como el centro de nuestra predicación. Un obrero aprobado implica, número 1, manejar correctamente el Evangelio. Número 2, centrar ese Evangelio en Jesucristo, no en la persona que evangeliza. Número 3, vivir el Evangelio correctamente. Repito, a ver, Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles, pero luego le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y evita profanas palabras. Está diciendo, mira, lo que vas a enseñar, mira cómo lo estás viviendo. Nosotros, si vamos a hablar de Cristo, tenemos que ver si yo estoy realmente agarrado de Cristo. Si no, ¿qué estamos hablando? Si yo me he de presentar adelante de un incrédulo, hablarle de evangelio, tengo que estar primero yo correctamente presentado delante de Dios, si no, ¿qué representación estoy haciendo? Así que hay que vivir correctamente el evangelio. Hay mucha gente que es hábil para hablarlo, pero ¿lo estás viviendo? Uno de los problemas que tenemos hoy en cuanto a la opinión pública acerca del evangelio es que sí, lo predicamos, pero cuando la gente ve vivir a los cristianos, no somos tan cristianos después de todo. Y es por eso que dicen, ustedes los cristianos son todos unos hipócritas. Y tienen razón. La metáfora que ustedes encuentran después, si lo leen en casa, del atleta y el agricultor en estos versículos, ilustran la total dedicación y perseverancia en medio del desafío que implica ser un obrero consagrado a Cristo. Así que la contienda no debe ser disputas inútiles de palabrería, sino una disputa con el diablo que tiene secuestradas las almas y se las lleva al infierno. Hoy la llamada, hermano querido, es a salir al mundo secuestrado por este enemigo y presentarnos ante Dios como obreros aprobados por Él mismo. No por la sociedad, repito esto, sino aprobados por Dios. Lamentablemente hoy los predicadores buscan ser aprobados por la audiencia en lugar de ser aprobados por Dios. Y déjame darte una lista y con esto voy a terminar. Tenemos que estar preparados. Mirando todo esto que acabo de indicarles, el número 1, tenemos que estar preparados a no tener vergüenza. 2, a retener la sana doctrina. Voy a puntualizar lo que dicen estos 2 capítulos. Número 3, a custodiar el abrazo partido. Número 4, a esforzarnos en la tarea que se nos ha encomendado. 5, a delegar correctamente a personas idóneas para que enseñen a otros. 6, a sufrir penalidades por la causa. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, que no te quepa la menor duda que va a ser así. Número 7, a centrarnos en Cristo, no en la habilidad y la retórica del que evangeliza o del que enseña. 8, a no perder el tiempo con discusiones inútiles. Hoy el mundo se ha trabado en discusiones inútiles. Yo escucho a los políticos que prometen y hablan y se pelean con los otros partidos políticos y las ideologías, y nuestras economías siguen quebradas, arruinadas. Hace décadas que nuestro continente está hundido en el hoyo y no lo saca nadie.
porque nos la pasamos discutiendo en pavadas, y el Evangelio lo mismo. La iglesia está enterrada, está el cuadril en pecado, en cosas inútiles, y no sale de ese hoyo porque estamos discutiendo pavadas, tonterías, en lugar de hablar de Jesucristo Salvador, de Jesucristo la cabeza de la iglesia. Y por último, debemos conducirnos como corresponde, o como corresponde a un obrero aprobado. Mi deseo para este año 2024, hermanos queridos, que podamos presentarnos tú y yo, todos, sin excepción alguna, mujeres y hombres, chicos y grandes, que podamos presentarnos ante Dios como un obrero aprobado, un obrero dispuesto, un obrero consagrado. La mies es mucha, y todavía hoy, después de 2000 años, los obreros dispuestos son pocos. ¿Estás dispuesto a ser un obrero dispuesto? Vale la redundancia. Eso es algo que tienes que responderle tú al Señor. Ojalá que este año podamos todos arremangarnos y salir a la mies, que es mucha, y comenzar en el nombre del Señor la gran siega que Él ha preparado. Padre, gracias te damos por haber preservado estos documentos. Esto es una carta que mandó de tipo personal, que envió tu siervo Pablo a este hombre Timoteo. Obviamente ninguno de los dos ya lo sabemos, no están, pero los consejos que dejó aquel hombre, a quien tú dirigiste por el Espíritu Santo, tienen aplicación directa y personal para cada uno de nosotros. Haznos obreros dispuestos. Como vimos la vez pasada, un obrero consagrado. Y hoy, Señor, a través de Pablo, un obrero preparado. Un obrero aprobado, pero aprobado por Dios, no por las masas que quieren escuchar lo que ellos desean y no lo que Dios desea. Así que, Señor, ayúdanos y úsanos para ser obreros dispuestos. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén.